Hola familias, bienvenidos a Historias de un Pediatra, inspirando pasión por la salud. Uno de los temas que más nos hacen a los pediatras en los primeros días y en las primeras semanas de la consulta es cómo aprendo a leer a mi bebé. Cómo sé si mi bebé quedó lleno, si está llorando por hambre, si está llorando por frío, si está llorando por cólicos. Y normalmente esta es una tarea retadora, pero es absolutamente hermosa porque vamos a ir poco a poco aprendiendo a ver cómo diferenciamos ese tipo de llanto. Obviamente esto es todo un proceso dinámico. Entonces la primera semana de vida generalmente es muy retadora porque pues hasta ahora estamos aprendiéndonos a conocer. El bebé a veces succiona bien y come bien, otras veces se duerme muy rápido, entonces nos toca despertarlo y tenemos todos estos miedos de que si no le damos buena comida entonces nos hace deshidratación, nos hace hipoglicemia, que normalmente sobre todo es en los primeros días. Y posteriormente, ya cuando establecemos un poco más la lactancia y el proceso de comida y de alimentación, el bebé va a comenzar a hacer una serie de síntomas que pueden ser un poco de pujo, un poco de llanto, que se acompaña, digamos, a veces de diferentes ocasiones, por hambre, por pañal, por frío. eh, digamos que todos esos miedos que se nos vienen en las primeras semanas, de saber si está comiendo bien, de que no vaya a tener la muerte súbita, de saber si que no se nos queme la colita del bebé con el pañal. Entonces, una de las cosas más importantes en este establecimiento, primero es establecer la lactancia materna, y ya después de que haya la bajada de la leche y el bebé come mucho más efectivo, es como aprender a leer al bebé. Y en esto digamos que se nos da como entre el décimo, segunda semana, tercera semana, y de ahí para adelante digamos que siempre tenemos que aprender a leerlo, porque pues es la forma de entender cuál es su necesidad. A medida que los niños crecen, las necesidades van cambiando, pero digamos que en este primer mes la primera necesidad generalmente es muy biológica, en entender que aprendan a comer, establecer la lactancia y regular un poco la lactancia. Entonces estos chiquitines van a comenzar con un poco de llanto, de pujo, de cólico o de malestar por varias razones. Aprender a leerlo significa como identificar su causa. Y de esto vamos a tener 7 causas en las cuales podemos fijarnos y hacer como el checklist para ir pensando y generando qué es lo que le pasa a nuestro chiquitín. Y obviamente resolvérselo y acompañarlo en el proceso. La primera que siempre se te va a venir es el hambre, ¿no? Cada vez que el bebé llora, cada vez que el bebé puja un poco, pues mamá va a estar dispuesta, y generalmente incluso así no sea hambre, ya va a estar dispuesta a ir quitándose la ropa para ir dándole seno. El hambre, digamos que normalmente se va a dar en este primer periodo, del primer mes, primeras semanas, con un ritmo de más o menos 2 horas y media o 3. Estos son chiquitines que generalmente tienen ese estándar. Hay algunos que comen muy bien y se pueden espaciar un poco más, pero digamos que la media va a ser cada 3 horas. ¿Cómo identificar si es hambre? Normalmente el bebé tiene unos tiempos de comida que ya han pasado, entonces ya lleva 2 horas, 2 horas y media o más, y el bebé está incómodo, puja y llora y está realmente irritable. Generalmente ese bebé tiene hambre. Pero a veces el bebé puede pujar, molestar y llorar antes de esas 2 horas y media o 3, que tú dices, no, pues es que ya comió y es hora de comer, ya lleva un tiempo que ya es hora de comer. Entonces, si se te acorta ese tiempo, la pregunta tuya es, bueno, ¿hace cuánto comió? No, resulta que comió hace 45 minutos. ¿Listos? Entonces podemos asumir que no, pues es un tiempo corto, entonces puede que no sea hambre. ¿Cómo comió? No, se pegó, y cuando se pegó a los 3 o 5 minutos se durmió. Y papá lo intentó despertar, le pusieron hielito, le quitaron el pañal y no hubo poder humano que comió. Entonces comió hace poco, pero no comió muy en succión efectiva, entonces probablemente eso sea hambre. Pero también puede llegar el momento donde el bebé hace 40, 45 minutos, 1 hora comió, y comió bien, se pegó al seno, succionó efectivo, y duró fácilmente entre
10, 15 o 20 minutos del total de la toma en efectividad, entonces tú asumirías que comió bien, el seno estaba cargado y quedó desocupado. Entonces ese primer ítem de hambre tú vas a decir probablemente no es hambre, y vamos a leer otros o hacer otro checklist alrededor de. Entonces primer ítem, el bebé tiene hambre, pero resulta que comió muy bien, comió hace poco, entonces no es hambre. Entonces revisamos lo que es más fácil, que es bola a bola, pues es el pañal. Entonces reviso pañal, está pipiciado, está poposeado, pues claramente hay que cambiarlo. Eso generalmente pues es ayuda del departamento de papá, pero si estoy solita, pues evidentemente pues vamos a revisar y cambiar su pañal. La tercera cosa por la cual pueden llorar o estar molestos en las primeras semanas es por la temperatura. Normalmente estos chiquitines, digamos que tienen poca grasa corporal y digamos que no regulan muy bien su temperatura hasta que no tengamos un poquito más de rollitos y de ganancia de peso. Entonces normalmente uno peca por exceso de calentarlos, y en ciudades con la temperatura ambiente pues más baja, pues con mayor razón los calienta uno más. Pero también a veces el sobre arroparlos, sobre todo digamos segunda o tercera semana, que uno ya los ve que están ganando peso, que tienen mucho más caloría, a veces les puede poner a sudar y ese calor también les puede molestar. Entonces causas de llanto, pues hambre, pañal y temperatura. Vigilar tanto el frío como el calor que los puede molestar. La cuarta cosa, es que van a comenzar a suceder síntomas digestivos en ese chiquitín que está comiendo muy bien. Y en esto tenemos dos temas que vamos a analizar un poco más a fondo en otro podcast y en otros escenarios, que es el reflujo. Pero claramente, y pues para entender un poco, a veces el bebé come muy bien, hace una succión efectiva, desocupa el seno, termino yo sacándole gases y lo acuesto, y por ley física de acostada y porque no tienen en el esófago al final, no tienen un músculo todavía definido y con fuerza que se llama cardias, y la curvatura del estómago que normalmente tenemos aquí, un esófago, el músculo acá y el estómago acá en una curvatura, sino que el recién nacido lo tiene mucho más derecho, sin el esfínter o el músculo de acá. Esto hace que pues tengamos mucho más facilidad de que se nos devuelva la comida. Y el alimento que tenemos es mucho más densidad de agua, entonces pues va a ser mucho más fácil que suba. Estos chiquitines comienzan a hacer síntomas como pujos, viven digamos como un poco de rumiación, y van a tener en ocasiones lo que llamamos regurgitación o las famosas cuajadas de las abuelas, donde se nos devuelve un poco del alimento posteriormente a comer en esta zona. Ahí digamos que la tarea es entender que esto puede ser perfectamente fisiológico, y algunos niños van a tener, o casi que todos, pero pues no en una cantidad exagerada de todas las veces vomitan, pero pueden tener episodios de vómitos un poco más grandes. Entonces el reflujo normalmente va a ser una condición fisiológica por lo que hablamos, y la tarea es ayudarlos por medio de la posición y la ley de la gravedad, teniendo más cabeza arriba y estómago abajo, con movimientos de sacada de gases posteriormente al alimento. Obviamente hay reflujos que pueden llegar a ser enfermedad, donde generalmente el niño no gana muy buen peso, es un niño muy irritable o está asociado a otros síntomas como de alergia alimentaria, que pues evidentemente en la consulta con el pediatra se pueden tratar o con el médico general se pueden tratar, pero normalmente van a tener una molestia, unos ruidos que pueden molestar y pueden hacer llanto. Entonces una de las causas es el reflujo: hambre, pañal, temperatura, reflujo. Una quinta que viene, que es lo que llamamos la disfunción o los síntomas digestivos funcionales. Estos síntomas son un poco lo que llamamos desde el cólico del lactante, que es un episodio de llanto exagerado que normalmente no se calma con lo que normalmente se calma, y está asociado a distensión un poco del abdomen o de la barriguita, encogen y estiran, encogen y estiran. Es un bebé que hace cara de dolor y que es un llanto mucho más fuerte y más exagerado en intensidad y en tiempo. O no solamente el cólico del lactante, sino todos esos síntomas que están asociados a los primeros meses, donde el bebé no sabe utilizar, digamos, muy bien o eliminar sus gases, tanto los de arriba como los de abajo, los flatos o los pedetes. Entonces van a ser un poco
y no sabe empujar muy bien, ¿no? Van a hacer popó y entonces siente como esa necesidad y hacen la fuerza arriba. Y se calman después de, pero pues tienen esa necesidad de, o esa sensación de pujo y de malestar y de llanto. Entonces tenemos hambre, pañal, temperatura, reflujo, gases. Una sexta que es aprender a dormir, que es uno de los patrones que vamos a ir adoptando durante el primer año de vida, pero que al principio no hay unos ciclos regulatorios tan exactos. Entonces el conciliar el sueño a veces puede molestar. Obviamente tratar de identificar si pues no puede dormir porque pues tiene o hambre o el pañal sucio o lo que hemos dicho anteriormente, pero hay algunos niños que a veces tienen el reflejo de Moro y se despiertan más fácil. Tratemos de pues contenerlos, tratemos de hacer higiene del sueño con poco ruido. Obviamente uno como papá joven generalmente dice, bueno, pues que aprenda a dormir con todo y etcétera, etcétera. Pero aprender a leer al hijo también significa, hay niños que son más sensibles, hay otros que duermen muy bien. Entonces el sueño es otra de las características o el checklist de buscar por qué mi niño está, digamos, como molesto. Y la otra es el famoso apego o la sensación o la necesidad de estar cargados o de tener el contacto de piel a piel. Obviamente es muy importante y es clave tener el apego, generar el vínculo en estos primeros días y toda la vida, pero sobre todo tocarlos muchos y cargarlos muchos van a hacer que el bebé, por fisiología, para que no les dé reflujo y gases, pues cargarlos les va a encantar. Y por apego, por esa sensación de seguridad que van a tener estos bebés, pues apenas tocan el pecho de mamá o de papá, pues van a quedar ahí felices. Entonces vamos a tocarlos mucho, vamos a cargarlos mucho. Obviamente todo tiene su momento y necesitamos padres que estén, digamos que en bienestar y dispuestos ¿a qué voy con esto? Que sí hay momentos donde podemos decir, ya estás comido, ya estás sacado de gases, entonces vamos a tratar de dormir y necesito que los papás también descansen. Entonces también a veces no solamente es tenerlos aquí cargados, sino los dejo seguros, en posición segura, y pues que descansemos todos, papá y mamá. Pero evidentemente las primeras semanas y más o menos de aquí hasta los 70, 80 años, pues el tacto y el tocarnos y el cargarlos es clave en nuestros hijos. La octava cosa que pues tenemos que mirar es que ya tenga alguna enfermedad, llámese fiebre, llámese algún dolor, llámese infección respiratoria, enfermedad diarreica aguda. Entonces todo esto digamos que vamos a mirar y hacer un checklist cuando tengamos a nuestro bebé inquieto o con llanto. Entonces digamos que esto es una de las primeras semanas donde nosotros papás pues no sabemos exactamente cómo reaccionar alrededor de el llanto o la necesidad del pujo y la molestia del bebé. Entonces aquí ahí tenemos 8 tips para ir haciendo el checklist de saber cómo interpretar y cómo aprender a leer a nuestro bebé. Acordémonos, lloran por hambre, lloran por pañal, pipí o popó, lloran por temperatura, frío o calor, algo de reflujo, que generalmente es una condición fisiológica en la gran mayoría de bebés, pero pues hay que descartar con tu pediatra que no sea un reflujo patológico. Lloran por gases, lo que llamamos los síntomas digestivos funcionales de estas primeras semanas, los primeros 2 o 3 meses, el famoso cólico del lactante. Obviamente buscar también con el pediatra que no haya una enfermedad de base como una alergia a la proteína de leche, una intolerancia a la lactosa, etcétera, etcétera. El sueño, que vamos a ir progresivamente entendiéndolo y mirando cuáles son los patrones más regulares de el apego, donde ese vínculo es clave, generar un vínculo seguro y establecer unos tiempos de cargadas, de tacto, del masaje y de que el bebé esté muy seguro, muy tranquilo ahí. Obviamente siempre estableciendo el bienestar de todos y el descanso corto, pero pues que debe existir, de la mamá y del papá. Y ya un llanto que sea por alguna enfermedad, donde pues obviamente tenemos que buscar temperatura, tenemos que buscar síntomas asociados de enfermedad. Espero que pues nos sirva, sobre todo en estos primeros 2 o 3 semanas donde es muy retador, donde tenemos toda nuestra emoción a flor de piel, tanto el miedo de que el niño esté creciendo bien, no se nos vaya a morir de muerte súbita, un poquito de la angustia
y la culpabilidad si he hecho bien la tarea en la lactancia. Entonces digamos que ahí tenemos 8 ítems para mirar o hacer el checklist e ir leyendo a nuestro bebé. Vincularnos con él es clave, y la consulta médica, como siempre lo digo, pues va a ser uno de los factores importantes para entender que el bebé va creciendo bien, es un niño sano y que sus síntomas de reflujo, de síntomas digestivos son normales. Espero que nos sirva. Aquí seguiremos aprendiendo de el crecimiento de nuestros hijos. Gracias a todas las familias, a todo el núcleo que tenemos nosotros, a todos los que me han enseñado desde las familias, desde los bebés. Acuérdenos de seguirnos en www.Camilo Luna Pediatra, en nuestra página, en el Instagram Camilo Luna Pediatra, en YouTube Camilo Luna Pediatra y en Spotify como Historias de un Pediatra, inspirando pasión por la salud, en nuestro podcast. Ánimo, paciencia y a seguir aprendiendo con nuestros hijos para hacernos mejores papás, mejores personas y llevar a estos chiquitines a ser mejores personas. Un abrazo, nos vemos.